Bienvenidos de nuevo a la cuarta parte del tema 2, inmunidad innata, en la que vamos a tratar de la respuesta inflamatoria. Ya hemos hablado un poquito de esta respuesta anteriormente, antes de llegar a este punto, pero ahora vamos a abordarla con algo más de detalle. Para entender bien la importancia de la respuesta inflamatoria, conviene que nos fijemos en los eventos que suceden en esta respuesta, en la respuesta inflamatoria contra una infección. En primer lugar, tiene que haber una penetración de las barreras epiteliales por los microorganismos. Esto ya lo hemos visto. Va a haber una secreción de sustancias antimicrobianas por las células epiteliales en respuesta a la detección de esos microorganismos. Se va a activar también el complemento por cualquiera de las tres vías. Esta activación nos va a conducir a la opsonización, a la lisis y a la liberación de las anafilatoxinas proinflamatorias, que van obviamente a contribuir a la inflamación. Estas anafilatoxinas son C3A y C5A, estos dos fragmentos pequeños de los componentes C3 y C5 del complemento. Además de todo esto, los microorganismos van a ser detectados por macrófagos y o mastocitos. Esto va a conducir a la liberación de agentes inflamatorios, que sobre todo van a ser las citocinas y las quimiocinas. Recordemos que las citocinas van a ser moléculas que cuando son detectadas van a comunicar información y le van a decir a las células qué hacer, y las quimiocinas les van a decir a las células dónde tienen que dirigirse para efectuar su función o su activación. Estas citocinas van a estimular al hígado, el cual va a producir proteínas de fase aguda que se van a unir a la acción del complemento para ozonizar, por ejemplo. También van a actuar sobre el cerebro, van a generar fiebre y van a actuar sobre la médula ósea para incrementar la hematopoiesis. La fiebre lo que va a hacer va a ser acelerar las respuestas inmunitarias adaptativas. Volveremos a ver este tema. Bueno, por supuesto, además de la acción sistémica, es decir, a nivel de varios órganos del organismo de estas citocinas, las citocinas y las quimiocinas van a actuar localmente cerca de los vasos sanguíneos locales, cerca de donde está la infección. Lo van a modificar para permitir la salida de líquidos, que va a llevar evidentemente complemento y anticuerpos, y también que salgan células inmunitarias, por ejemplo, los neutrófilos, los monocitos, hacia el sitio de infección. También se van a activar las células dendríticas, que van a detectar microorganismos, y que también van a detectar citocinas y quimiocinas producidas por otras células de la piel, de las barreras epiteliales. Estas células van a fagocitar a las bacterias o a los microorganismos que sean, si los pueden fagocitar, y van a ser arrastradas por la linfa, que es el líquido que se ha ido acumulando cerca del sitio de infección por la salida de este líquido desde la sangre. Esta linfa es drenada, retirada por los vasos linfáticos que conducen hacia los ganglios linfáticos, que son órganos linfoides secundarios. Y ahí es donde las células dendríticas van a encontrarse con los linfocitos T y les van a presentar los antígenos y van a inducir la respuesta inmunitaria adaptativa. Por supuesto, lo primero que se produce en la reacción inflamatoria es una inflamación local, que se desencadena en respuesta a una lesión o a una infección que ha habido en la piel o en un tejido. Hay una serie de reacciones rápidas que ocurren localmente y también, como hemos dicho, a nivel del organismo. Si nos fijamos aquí localmente, pues una vez que he penetrado las bacterias, aquí en rojo, van a ser detectadas por macrófagos, células dendríticas. Los mastocitos pueden también desgranularse según el estado y según el tipo de antígeno que sea. Y lo que va a suceder es que estas células residentes en la piel van a secretar citocinas y quimiocinas que van a actuar sobre el endotelio y van a reclutar a monocitos, a neutrófilos, a células natural killer y también van a permitir la salida de moléculas a través de este endotelio que están en la sangre y que van a salir hacia el compartimento extravascular, evidentemente donde están las bacterias intentando invadir todo el organismo, el complemento que también va a salir y todas estas proteínas de fase aguda con el complemento con las nuevas células que van llegando van a aumentar el volumen localmente de esta zona, van a aumentar el enrojecimiento porque va a haber también eritrocitos de la sangre que salgan, hay mayor irrigación, van a aumentar la temperatura porque hay más aporte de la sangre hacia esa zona y todos estos son los síntomas de que se está produciendo una respuesta inflamatoria local.
Además de la respuesta inflamatoria local, hemos dicho que tenemos la respuesta sistémica y en la respuesta sistémica lo que va a hacer el organismo entero es adecuar toda su fisiología, el metabolismo, etcétera, para adaptarse a la lucha que puede suponer vencer a una infección. Una infección seria, ya no solamente una pequeña herida en la piel, sino que en el caso de que las bacterias o los virus puedan generar una infección más importante, pues el organismo entero necesita adaptarse, ajustar su metabolismo para las necesidades que requiere la batalla contra esos microorganismos. Es importante tener claro, y de nuevo lo volvemos a ver aquí, que las células epiteliales no son solo una barrera pasiva, sino que son las primeras células en contacto con el patógeno y que van a reaccionar a este contacto. ¿Cómo van a reaccionar? Van a secretar varios factores antimicrobianos por la superficie apical, o sea, por parte de arriba, que van a intentar controlar ya el crecimiento de las bacterias sobre su superficie. Pero si esta barrera es penetrada, van a liberar moléculas proinflamatorias que van a estimular evidentemente la inflamación a través de la superficie vasolateral, es decir, la parte de abajo y la parte lateral de estas células. Y estas sustancias, estas moléculas proinflamatorias, van a activar a las células subyacentes que a su vez van a poder detectar las bacterias que han penetrado, como pueden detectar citocinas proinflamatorias de estas células epiteliales, y a su vez van a emitir más citocinas que van a actuar sobre las células del endotelio. Por ejemplo, los macrófagos van a secretar estas citocinas proinflamatorias de las que ya hemos hablado, el TNF-alfa, la interleuquina 1 y la interleuquina 6. Todas estas citocinas van a actuar sobre el endotelio. Los mastocitos también pueden liberar histamina y mediadores vasoactivos y en general citocinas y quimiocinas proinflamatorias que, como hemos dicho, van a actuar sobre el endotelio y permitir la salida tanto de células como de proteínas que van a unirse a la batalla para intentar impedir que estas bacterias que han penetrado generen un importante foco de infección y nos causen la enfermedad. Dando algo más de detalle en los mecanismos de la inflamación, esta va a inducir los cambios vasculares necesarios para aportar las moléculas y las células efectoras, como ya hemos dicho. Esto es lo más importante de la inflamación. Esto se produce por la liberación de mediadores vasoactivos por parte de las células epiteliales o las que han detectado al microorganismo. Esto va a causar una dilatación de los capilares, lo que va a aumentar el flujo sanguíneo local y va a disminuir la velocidad de la sangre en ese punto. Esto es muy importante para permitir que las células puedan salir de los capilares. Hay una especie de dilatación de este capilar. Además, la permeabilidad está incrementada, por lo que estos capilares permiten la salida también de moléculas. Va a haber una secreción de citocinas y quimiocinas proinflamatorias que van a actuar sobre el endotelio y van a permitir el aumento de expresión de moléculas de adhesión sobre estas células endoteliales. Esto va a permitir que las células de la sangre que pasen por aquí se queden adheridas al endotelio, el flujo sanguíneo no las empuje a toda velocidad, luego veremos una película en lo que esto significa a toda velocidad y cómo es imposible que las células de la sangre puedan salir de los capilares a menos que se queden pegadas y hagan fuerza, digamos, esa adhesión sea suficientemente fuerte como para impedir que el flujo las arrastre. Este aumento de expresión de las moléculas de adhesión va a permitir que esas células, por ejemplo los monocitos o los neutrófilos, se queden adheridas. Y no solamente va a hacer eso, sino que las quimiocinas que son secretadas desde el foco de infección van a generar un gradiente de concentración como un camino y les van a indicar la dirección a los neutrófilos y a los monocitos, por ejemplo, que han salido de los capilares sanguíneos, les van a indicar dónde tienen que dirigirse, que es evidentemente donde las quimiocinas son producidas, que no es otro sitio que el foco de infección, puesto que las quimiocinas van a ser producidas porque las células que están ahí están detectando componentes bacterianos, los patrones moleculares asociados a patógenos. Y estas quimiocinas son las que permiten también la extravasación, es decir, son importantes, fundamentales, de hecho son fundamentales para que las células que se quedan adheridas a la pared del endotelio adquieran finalmente la fuerza necesaria, la fuerza de adhesión necesaria para poder atravesar
este endotelio entre dos células endoteliales, atravesar y salir. En esta y en las siguientes diapositivas vamos a ver las etapas que son necesarias para que se produzca la extravasación de los neutrófilos, por ejemplo, aunque las de otras células es muy similar, la de los linfocitos, por ejemplo, o monocitos es muy similar. El primer paso que tenemos es el rodamiento. ¿Qué es esto del rodamiento? Pues las células van a quedarse adheridas a la superficie del endotelio porque van a establecer interacciones pegajosas con este endotelio. Estas interacciones pegajosas son posibles porque el neutrófilo siempre tiene en la membrana unas glicoproteínas con un carbohidrato que se llama el sialil Lewis X. Este carbohidrato va a ser el ligando de unas selectinas, que son obviamente proteínas de la familia de las lectinas, que como ya hemos dicho varias veces, interaccionan con carbohidratos. El endotelio va a tener dos selectinas, que van a ser la E, selectina del endotelio, de ahí la E, y la selectina P, que está preformada y que también es del endotelio, pero que se llama P porque está preformada. Cuando el endotelio, las células endoteliales reciben alguna citocina emitida por las células centinela del foco de infección, van a ponerse a expresar estas selectinas. En primer lugar, expresarán la selectina P, que va a ser traslocada a la membrana y que puede ser inducida por varios factores secretados por mastocitos o por los macrófagos, por el leucotrieno, por el factor C5A del complemento, por la histamina liberada por los mastocitos, el TNF-alfa liberado por los macrófagos o el propio lipopolisacárido, que es el lipopolisacárido bacteriano. Esa P-selectina va a ser, por tanto, enseguida puesta en la membrana, en el exterior del endotelio. La E-selectina va a ser entonces también inducida por la acción de la citocina TNF-alfa y del LPS. Y entonces este sialil Lewis X, que es el que está en la superficie del neutrófilo, va a poder interaccionar con ellas. Entonces aquí tenemos como la formación de un velcro molecular. El neutrófilo tiene los pelitos del velcro, ya sabéis que el velcro es ese sistema de cierre reversible que tiene unos pelitos y unos ganchitos. Si lo miráis al microscopio, es muy interesante. Podéis mirar a lo mejor algunas fotos que hay por internet. Bueno, las selectinas van a actuar como los ganchitos y el sialil Lewis X como los pelitos del velcro. Pero este velcro no es suficientemente fuerte como para fijar realmente el neutrófilo. Y lo que va a pasar con el neutrófilo es que va a establecer estas interacciones adhesivas, pero el flujo sanguíneo que va para allá, vamos a poner en este caso de izquierda a derecha, sigue empujando el neutrófilo. Y como las interacciones no son lo suficientemente fuertes, este neutrófilo no se queda fijo al endotelio, sino que lo que hace es rodar por la superficie del endotelio. Así que esta es la primera etapa de la extravasación, la adhesión más o menos débil de los neutrófilos al endotelio y el rodamiento, que no es que quieran rodar los neutrófilos, simplemente el rodamiento se produce porque la sangre los empuja y los hace rodar. Como si el viento se llevara alguna cosa que no la puede hacer volar del todo, ¿verdad? Sigue estando en el suelo, pero el viento la empuja. De alguna manera es algo pesada. Bueno, en este caso no es el peso el que hace que los neutrófilos rueden, sino que están adheridos a las selectinas. Y aquí tenemos la estructura aquí abajo del sialil Lewis X, que como veis es un carbohidrato complejo. Segunda etapa en la extravasación de los neutrófilos es la adherencia fuerte, que es permitida por la existencia de la adherencia débil de la primera etapa. Esta adherencia fuerte se produce por la interacción entre las moléculas llamadas LFA1 y CR3 con otras moléculas que se llaman ICAM, que son moléculas de adhesión. La ICAM1, que puede ser inducida por la TNF-alfa secretada por los macrófagos, y la ICAM2. Su unión es inicialmente débil, o sea, todavía no van a ser capaces de frenar el rodamiento de los neutrófilos. ¿Qué va a pasar para que efectivamente la interacción sea fuerte? Bueno, pues también se están liberando quimiocinas en el sitio de infección. Y estas se van a unir a proteoglicanos de las células endoteliales, se van a quedar fijadas estas quimiocinas, que son estas bolitas verdes, representadas aquí por estas bolitas verdes. Y entonces, como el neutrófilo va rodando por la superficie, pues al final
alguna de las quimiocinas va a ser detectada por un receptor de esta quimiocina. Cuando el receptor detecta la quimiocina, envía una señal al interior de la célula. De nuevo, detecta información de que la quimiocina está ahí. Y esa información quiere decir alguna célula está produciendo esta quimiocina en respuesta a que ha detectado un microorganismo. Tras detectar entonces la quimiocina, se envía una señal que activa a las integrinas, activa a la LFA1, por ejemplo. ¿Qué quiere decir que se activa la LFA1? Que va a tener una mayor fortaleza de interacción con las moléculas de adhesión ICAM1 o la ICAM2 también. CAM, la terminación CAM, recuerdo, significa molécula de adhesión celular, Cell Adhesion Molecule, del inglés, ¿vale? Entonces, cuando esta integrina está activada, porque ha detectado el neutrófilo la quimiocina, se produce una interacción fuerte. Se queda agarrado entonces el neutrófilo completamente al endotelio y deja de girar. Las ICAM1 están muy poco expresadas en el endotelio, porque si no sería muy adhesivo y permitiría la salida de los neutrófilos sin más, ¿no? Hay una expresión basal, pero la expresión de ICAM1 es inducible por TNF-alfa. Quiere decir que se aumenta muchísimo la expresión por esta citocina. Recordemos, esta citocina ha sido secretada por los macrófagos en el punto de infección. Cuando ellos han detectado a las bacterias o a los microorganismos, secretan esta quimiocina que va a actuar sobre el endotelio para permitir una adhesión fuerte de los neutrófilos. Una vez que el neutrófilo se ha quedado ya fijado, completamente fijado en la superficie del endotelio, vamos a pasar a la tercera etapa. Aquí tenemos la tercera y la cuarta etapa. La tercera es la diapédesis, que mediante la interacción de la integrina LFA1 y CR3 con PECAM, que es otra molécula de adhesión que también se llama CD31, los neutrófilos pueden establecer estas interacciones, separar a dos células endoteliales que ya de hecho, debido a la acción de las citocinas, han relajado su fuerza de unión y mediante movimientos con el citoesqueleto y siguiendo el gradiente de quimiocinas va a pasar al otro lado del endotelio, es decir, va a salir del vaso sanguíneo hacia el interior del organismo. Ahí se va a encontrar con las quimiocinas unidas a los proteoglicanos que han sido secretadas en el sitio de infección y que generan un gradiente de concentración. Es decir, hay menos cerca del endotelio y hay más quimiocinas conforme nos vamos acercando al foco de infección. Los neutrófilos además van a ir secretando algunas proteasas que les van a permitir navegar siguiendo ese gradiente de quimiocinas hacia el foco de infección. Y esto es el cuarto paso, la migración. Continúan siguiendo este gradiente de quimiocinas, en particular estas dos quimiocinas, la CXCL8 y la CCL2, que esta sobre todo es la que utilizan los monocitos y esta es la CXCL8 es la que utilizan los neutrófilos, están unidas, como digo, a los proteoglicanos de la matriz y les permiten llegar hasta el foco de infección. En la descripción que hemos hecho de estas etapas, hemos visto que las moléculas de adhesión son muy importantes para conducir a los leucocitos a los sitios de infección, y aquí tenemos un resumen de las moléculas de adhesión que participan en este fenómeno, en este proceso absolutamente fundamental para controlar las infecciones. En primer lugar tenemos las lectinas, que ya hemos dicho que son de la familia de las lectinas, glucoproteínas de membrana, que tienen un dominio proteico similar al de las lectinas y que unen carbohidratos. Los carbohidratos están en la superficie de los leucocitos, en este caso de los neutrófilos. Las integrinas, que también están expresadas por los leucocitos, se unen a proteínas de adhesión y a la matriz extracelular. Las más importantes son el FA1 y CR3, que es también un receptor para una molécula del complemento y que por tanto participará en la fagocitosis, por ejemplo, de algunas bacterias que hayan sido opsonizadas por el complemento. Estas selectinas se unen a ICAM1 y a ICAM2, que son miembros de la familia de moléculas de adhesión, de las que aquí tenemos incluidas en esta tabla 4, la ICAM1, la 2, VCAM1 y PCAM, y todas estas moléculas de adhesión pertenecen a la familia de las inmunoglobulinas, ya veremos lo que quiere decir eso, tienen un dominio particular
que se llama el dominio inmunoglobulina, que lo estudiaremos en detalle en el curso. Ahora, de momento, no hay que preocuparse de esto, pero lo que sí que es importante es que las moléculas de adhesión se unen a las integrinas. Integrinas y moléculas de adhesión son compañeros inseparables, podríamos decir, en el proceso de la adhesión de las células al endotelio. Así que aquí tenemos integrinas, distintas integrinas, que se van a unir a distintas moléculas de adhesión. Y en la columna del medio tenemos la distribución, es decir, qué células expresan estas integrinas o qué células expresan las moléculas de adhesión. Una integrina está formada normalmente por dos cadenas, la cadena alfa y la cadena beta. Hay varias cadenas alfa y varias cadenas beta que se pueden juntar formando dímeros distintos. Por ejemplo, aquí tenemos tres integrinas que tienen una cadena alfa distinta, la alfa L, la alfa M o la alfa X, pero tienen la misma cadena beta 2. Son integrinas diferentes, pero tienen una cadena beta común. Esta cadena beta es por tanto muy importante porque participa en tres integrinas distintas. Si falta la cadena beta 2, si un paciente tiene una mutación en esta cadena beta 2, no va a tener ninguna de las tres integrinas. Con lo cual vamos a tener un déficit importante en la adhesión de los leucocitos a las moléculas de adhesión. ¿De acuerdo? Los leucocitos no van a poder salir del endotelio y vamos a tener una enfermedad que se llama la deficiencia de adhesión de los leucocitos, que es absolutamente fundamental esta adhesión para poder controlar infecciones, por lo que estos pacientes pues sufren de infecciones recurrentes. Para fijar ideas, aquí tenemos quizás una figura más sencilla en donde vemos que los neutrófilos expresan integrinas y las moléculas de adhesión son expresadas por el endotelio. Estas interacciones son, como digo, absolutamente fundamentales y si las integrinas fallan, aquí tenemos estas tres integrinas que tienen la cadena beta 2 común. Si no hay cadena beta 2 porque hay una mutación en el gen, no hay ninguna de estas, no se pueden establecer estas interacciones y los leucocitos no se pueden fijar al endotelio y no pueden salir. Tenemos la enfermedad llamada de deficiencia de adhesión de leucocitos. Para dejar más claras aún las ideas de este fenómeno de extravasación, importantísimo en la reacción inflamatoria, os invito a ver películas de la serie Immune Wars, no es la serie Star Wars, en este caso estas guerras inmunitarias, no las guerras de las estrellas o la guerra de las galaxias. Estas son las películas, estos son los títulos de las películas que vais a ver. Y, como siempre, las películas van a estar en inglés, aunque voy a mostrar el texto de la narradora para que lo podáis leer, lo cual sin duda ayudará a la comprensión de lo que sucede en la película. Blood vessel endothelium at sites of infection expresses selectin molecules, P-selectin and E-selectin. Leukocytes, such as neutrophils, express the ligand for selectins in the form of the sialylated Lewis X carbohydrate, S-Lex. The binding of the endothelial selectins to S-Lex is weak and cannot hold the cell against the flow of blood. Instead, the cell rolls along the wall of the blood vessel, making and breaking many interactions with the selectins. Activated vascular endothelial cells express adhesion molecules, E-selectin and ICAM1, and display chemokines on the extracellular matrix. Leukocytes initially adhere by binding to selectins, which recognize the sialylated Lewis X carbohydrate ligand, S-Lex. The initial adhesion allows other molecules to bind. LFA1 binds, weakly at first, to ICAM1. Chemokine signaling converts this weak binding to tight adhesion. The tightly bound leukocyte now migrates across the endothelium, squeezing between adjacent endothelial cells. Chemokine binding now signals the leukocyte to migrate along the chemokine concentration gradient. The site of inflammation is the source of the chemokine gradient, hence leukocytes are attracted from the blood towards sites of infection.
Leukocytes are white blood cells that help fight infection. At sites of injury, infection, or inflammation, cytokines are released and stimulate endothelial cells that line adjacent blood vessels. The endothelial cells then express surface proteins called selectins. Selectins bind to carbohydrates displayed on the membrane of the leukocytes, causing them to stick to the walls of the blood vessels. This binding interaction is of sufficiently low affinity that the leukocytes can literally roll along the vessel walls in search for points to exit the vessel. There, they adhere tightly and squeeze between endothelial cells without disrupting the vessel walls, then crawl out of the blood vessel into the adjacent connective tissue. Here, leukocyte rolling is observed directly in an anesthetized mouse. The up and down movement of the frame is due to the mouse's breathing. Two blood vessels are shown. The upper one is an artery with blood flowing from right to left. The lower one is a vein with blood flowing from left to right. Leukocytes only adhere to the surface of veins. They do not crawl out of arteries. Some leukocytes are firmly attached and are in the process of crawling through the vessel walls, whereas others have already left the vessel and are seen in the surrounding connective tissue. When the blood flow is stopped temporarily by gently clamping the vessels, we can appreciate how densely both vessels are filled with red blood cells. Red blood cells do not interact with the vessel walls and move so fast under normal flow that we cannot see them. When the blood flow is restored, some of the leukocytes continue rolling, whereas all non-interacting cells are immediately washed away by the shear. Como también he mencionado antes, en la inflamación las citocinas ejercen un papel crítico, desempeñan un papel importantísimo. Recordemos que las citocinas son proteínas de bajo peso molecular, menos de 25 kilodaltons, que son producidas por las células inmunitarias y que organizan la respuesta inmunitaria local y también de todo el organismo. Ya he dicho que las citocinas suelen decir a las células lo que tienen que hacer, es decir, cómo tienen que responder. Poseen una alta diversidad estructural, no forman parte solo de una sola familia de proteínas. Hay muchas de estas citocinas, pero las tres principales son la interleuquina 1, el TNF-alfa y la interleuquina 6, que son producidas por macrófagos y mastocitos. Y aquí tenemos la acción de estas tres citocinas proinflamatorias. Vemos, por ejemplo, que la interleuquina 1 y el TNF-alfa actúan sobre las células endoteliales, aumentan la expresión de moléculas de adhesión, aumentan la liberación de óxido nítrico. El TNF-alfa actúa también sobre los monocitos y los macrófagos y les induce a secretar más citocinas. También actúa sobre las células B, los linfocitos B, aumentando la producción de anticuerpos, lo mismo que la interleuquina 6. Esto sería a nivel local, pero a nivel sistémico actúan sobre distintos órganos. Actúan sobre el cerebro, sobre el eje hipotalámico-pituitaria, que va a aumentar la fiebre y va a disminuir la secreción de cortisoles en un primer momento, puesto que estos van a ser antiinflamatorios. Van a actuar sobre el hígado, en particular el TNF-alfa y la interleuquina 6. El hígado va a reaccionar a la presencia de estas citocinas aumentando la producción de proteínas de fase aguda, y también el TNF-alfa y la interleuquina 6 van a actuar sobre la médula ósea, que es el centro de producción de los efectivos para las batallas, y por tanto va a incrementar la producción de leucocitos a expensas quizás de otras células, porque claro, lo que va a pasar es que las células madre van a ser derivadas, digamos, a que se diferencien hacia leucocitos en lugar de diferenciarse a otro tipo de células.
para completar nuestro paseo por los efectos de estas tres citocinas proinflamatorias, que son de amplio espectro, pues podemos decir que además de actuar sobre el hígado, que ya lo hemos visto antes, además de actuar sobre el endotelio y la médula ósea, además de actuar sobre el cerebro, el hipotálamo en particular, que aumentará la temperatura corporal, y ahora vamos a hablar de la fiebre, actúan también sobre la grasa, el músculo, porque necesitamos movilizar proteína y energía para permitir el incremento de la temperatura corporal, es decir, que haya fiebre, y también para movilizar los recursos necesarios para generar más células, por ejemplo, en la médula ósea. También van a actuar sobre las células dendríticas. Va a estimular la migración de estas células dendríticas hacia los ganglios linfáticos, en donde se va a iniciar la respuesta inmunitaria adaptativa. Bueno, todas estas cosas son efectos, como digo, combinados de estas tres citocinas, y una cuestión importante es cuál es la función de la fiebre. La función de la fiebre no es, como se puede ver en algunos libros, en algunos textos, el impedir la reproducción de los microorganismos que crecen a baja temperatura. Es decir, crecen mejor, o se suele decir que crecen mejor a baja temperatura. Si la temperatura aumenta, los organismos se reproducen a tal velocidad que van rápidamente a adaptarse a ese pequeño cambio de temperatura que supone 1 grado, 2 o 3 grados de subida de temperatura corporal. Las bacterias, por ejemplo, que se emplean en el laboratorio pueden vivir muy bien a 42 grados, temperatura a la que muchos de los seres humanos estarían ya muertos. Con lo cual, la fiebre no puede tener una función de frenar el crecimiento bacteriano o frenar el crecimiento vírico, sino que la función de la fiebre es otra. Y por lo que se ha estudiado, parece que lo que hace la fiebre es estimular la respuesta inmunitaria adaptativa. Acelera que las células de alguna manera patrullen por los ganglios linfáticos en busca de sus antígenos, los encuentren antes y pongan en marcha la respuesta inmunitaria adaptativa, tanto los linfocitos T como los linfocitos B. Para ir terminando con el papel de las citocinas inmunitarias innata, a modo de resumen, vemos aquí las interacciones que estas citocinas establecen entre distintas células. Por ejemplo, las células dendríticas y los macrófagos detectan a los microbios, van a secretar TNF-alfa, interleuquina 1 y la interleuquina 6, también van a secretar quimiocinas que van a actuar sobre el endotelio, pero al mismo tiempo estas células pueden secretar interleuquina 12, otra citocina distinta, que va a actuar sobre las células NK, las natural killer. Esto ya lo hemos visto, estamos simplemente resumiendo, recordando que esto lo hemos visto, y estas células, las natural killer, van a secretar en respuesta a la presencia de interleuquina 12 interferón, gamma, que va a actuar potenciando la actividad microbicida de los macrófagos y también actuando sobre la maduración de las células dendríticas. Entonces, esto es una comunicación. Estas células le mandan un mensaje a las células natural killer y las natural killer les dicen que ha recibido el mensaje y les mandan otro para que se activen y sigan mandando este mensaje, ¿de acuerdo? Entonces, estas son las citocinas más importantes. Lo que acabamos de ver es cómo se establece esta comunicación. Las más importantes, de nuevo, las hemos mencionado ya antes, la 1, la 6 y el TNF-alfa. La interleuquina 12 es la que activa las células NK y también a los linfocitos T, y va a dar lugar a una respuesta de tipo TH1. Ya veremos que hay varios tipos de respuestas T, y esta va a ser una respuesta de tipo celular que va a ayudar a las células. Hay otro tipo de respuestas T que ayudan a los linfocitos a producir anticuerpos, con lo cual es una respuesta humoral, si queréis, aunque evidentemente siempre hay células. En un caso son células que pueden ser los macrófagos y en el otro caso son los linfocitos. Recordemos también que las células pueden secretar interferón alfa, interferón beta en respuesta a la detección de virus. Recordemos la detección del ARN de doble hebra. Y luego también pueden secretar interferón de tipo 2 e interferón gamma, que hemos visto aquí arriba, que activa los macrófagos. Por último, una citocina que al final puede también ser secretada y que es muy importante para regular la inflamación a la baja cuando ya la infección ha sido eliminada, es la interleuquina 10, que es una citocina regulatoria antiinflamatoria que va a frenar todos estos mecanismos proinflamatorios. Esto a nivel local. A nivel local, que resumimos en esta diapositiva, vemos
el papel de distintas células, las epiteliales, que van a secretar péptidos antimicrobianos, lactoferrina, que secuestra el hierro, lisocima, que degrada la pared bacteriana, va a activar a células subyacentes, que son estas de aquí, macrófagos, mastocitos o células dendríticas. Los macrófagos van a actuar con la fagocitosis y van a reclutar más células inmunitarias. Los mastocitos, si son activados, pueden generar vasodilatación, aumento de la permeabilidad vascular y también reclutamiento de células inmunitarias. Las células dendríticas van a iniciar las respuestas inmunitarias adaptativas, van a migrar a los ganglios linfáticos y van a presentar allí los antígenos. Y al mismo tiempo, todas estas citocinas van a actuar sobre el endotelio, las que hemos mencionado antes, van a permitir la salida de neutrófilos que van a participar con la fagocitosis, liberación de gránulos también, de sustancias tóxicas para las bacterias. Las células natural killer van a actuar para alisar las células infectadas, van también a colaborar en la activación de los macrófagos. Y cuando salen proteínas de la sangre, las proteínas de fase aguda o las proteínas del complemento, van a opsonizar, estas de las de fase aguda van a opsonizar los microorganismos, van a activar el complemento y cuando el complemento se active va a conducir a la lisis de los microorganismos, también al reclutamiento de más células inmunitarias de la sangre y a la opsonización y por tanto a favorecer la fagocitosis. Todas estas cosas están pasando en la respuesta inflamatoria local cuando nos hemos pinchado, nos hemos dado un corte, nos hemos hecho un roce en la piel y penetran microorganismos a través de las barreras epiteliales. En cuanto a los efectos sistémicos de la respuesta inflamatoria, son también muy importantes porque, como hemos dicho, el organismo necesita adecuarse para hacer frente a esa amenaza que supone el crecimiento en su interior de algún microorganismo o de algún parásito. Y estas citocinas son las que van a actuar sobre distintos órganos, ya hemos mencionado el hígado, que va a producir las proteínas de fase aguda, la médula ósea, que va a incrementar la hematopoiesis, va a actuar también sobre el endotelio, van a actuar sobre el cerebro va a evaluar de alguna manera el estado de la inflamación, este sería el primer paso, obviamente, las citocinas que se producen en el epitelio son estas de aquí, que van a actuar sobre todos estos órganos. El cerebro de alguna manera va también a evaluar el estado inflamatorio y puede actuar sobre el eje del hipotálamo y de la hipófisis, actuar sobre las glándulas adrenales que van a producir glucocorticoides que van a frenar la inflamación cuando esta inflamación ya no es necesaria porque se haya vencido a la infección. Por tanto, tenemos aquí lo que se llama una retroalimentación regulatoria negativa. Me va a bajar la inflamación, va a hacer que todos los mecanismos inflamatorios frenen. Puede haber también retroalimentación positiva, como por ejemplo algo que secreta una citocina que aumenta algún mecanismo que secreta la misma citocina que aumenta el mecanismo. Eso sería algo positivo. En este caso es una retroalimentación negativa inducida por la propia inflamación que actúa sobre el cerebro y el cerebro finalmente decide cuándo actuar sobre, en este caso, las glándulas adrenales para secretar glucocorticoides antiinflamatorios. Por último, conviene mencionar que un aspecto importante de la respuesta inflamatoria es el dolor, que se produce evidentemente porque hay una sensibilización de las terminaciones nerviosas. Este dolor es importante porque indica que hay un peligro y evita que tomes más riesgos, ¿no? Evita que hagas nada raro, nada arriesgado y te induce un comportamiento protector. En particular, no te toques mucho la zona o la extremidad que se ha dañado, porque podría ser que de esa manera se diseminara la infección por todo el organismo, ¿no? Entonces, las moléculas de citocinas inflamatorias sensibilizan las terminaciones nerviosas, esta área se vuelve sensible y dolorosa, y el sistema nervioso además puede actuar sobre la respuesta inflamatoria porque las terminaciones nerviosas, las células que están ahí, células nerviosas que están cerca del foco de infección, pueden liberar a través de las terminaciones nerviosas una serie de sustancias que pueden actuar sobre la inflamación. Una de ellas muy importante es la sustancia P, que es un neuropéptido que tiene una actividad vasodilatadora. Es decir, este neuropéptido va a actuar sobre el endotelio y permitiría la salida de líquido, la salida de células. Por tanto, ahí habría una acción del sistema nervioso sobre la inflamación. Otro péptido, que se llama el CGRP, es también un potente vasodilatador. Vamos, la idea, el mensaje aquí
simplemente como información, es que el sistema nervioso, en cuanto detecta que hay una inflamación, que hay un daño, también participa en la inflamación de forma positiva, como estamos hablando aquí, o de forma negativa, como hemos hablado antes, con el eje del hipotálamo y de la hipófisis, activando la secreción de glucocorticoides. Y para terminar, es importante que tengamos también claro, ya lo sabéis por experiencia, que la inflamación no siempre está asociada con una infección microbiana. Puede suceder por un daño tisular. Por ejemplo, me quemo al tomar demasiado sol en la playa. La piel se me inflama. De alguna manera ahí tengo un daño tisular que también me va a generar una inflamación. Porque la inflamación no solo se genera por detectar moléculas extrañas de los microorganismos, esos patrones moleculares asociados a patógeno, sino que también se puede desencadenar al detectar moléculas propias que indican un daño a las células y a los tejidos. Y eso quiere decir que necesitamos poner en marcha mecanismos reparadores de esos tejidos y la respuesta inflamatoria es también importantísima para poner en marcha estos mecanismos de reparación. Muy bien, se ha producido la inflamación, se ha producido la lucha contra los microorganismos. ¿Cómo se resuelve? ¿Qué va a pasar? ¿Qué secuelas nos quedan? Puede haber cuatro posibilidades. Primero, que la inflamación se resuelva sin consecuencias. No tenemos ninguna secuela. Regreso a la normalidad, las células inflamatorias se eliminan por apoptosis y los tejidos son reparados y aquí no ha pasado nada. Nos puede quedar una cicatriz que proviene de la acumulación de fibrina debido a la coagulación, debido, en fin, a la cicatrización, obviamente, y eso sucede cuando los daños tisulares ya son graves. Además, la inflamación se puede cronificar. El patógeno es frenado, pero no es eliminado del todo. Y entonces siempre hay antígeno, siempre hay detección del patógeno, siempre hay secreción de citocinas, siempre hay reclutamiento de células, siempre hay permeabilidad vascular. La inflamación continúa, aunque se haga a niveles menores de lo que sucedería en una respuesta aguda, ¿no? Una respuesta inflamatoria, digamos, más virulenta. Y la última posibilidad es la septicemia. El agente infeccioso no puede ser controlado, se disemina por el organismo, pasa a la sangre, se reproduce en ella y tenemos entonces que se va a inducir una respuesta inflamatoria que ya no va a ser local, que va a ser una respuesta sistémica por todo el organismo que nos puede causar la muerte. Como ejemplo de estos dos casos últimos en donde la inflamación no se resuelve favorablemente, tenemos la inflamación crónica con la formación de granulomas, que son unas estructuras en donde los bacilos, las bacterias, están contenidas porque se rodean de macrófagos que intentan eliminarlas, aunque no pueden. Se rodean también de linfocitos B y de linfocitos T y de células citotóxicas que intentan ayudar a los macrófagos emitiendo citocinas, etcétera, para acabar con este núcleo infeccioso. Aquí tenemos lo que sería la formación de ese granuloma, que es una inflamación local en el tejido que intenta contener la infección de manera que no se disemine por el organismo, aunque no podamos matar completamente a las bacterias. Si hay suerte, finalmente el granuloma se resolverá favorablemente. Pero en principio esto sería una inflamación crónica que va a durar pues unos cuantos días, por no decir semanas en algunos casos. Y el peor caso de inflamación es cuando no puede ser contenida localmente, cuando la infección no puede ser contenida en los tejidos locales y las bacterias se diseminan por todo el organismo. Si tenemos una infección local, está aquí representada por este señor que tiene una infección en la mano, se ha hecho daño en la mano, las bacterias intentan obviamente diseminarse en principio localmente, tenemos esta reacción inflamatoria que ya la hemos mencionado, incremento de la permeabilidad vascular, flujo sanguíneo, salida de células, salida de componentes de la sangre, pero también hay una inducción de la coagulación de la sangre en los capilares corriente abajo. Esa coagulación es importante para evitar que las bacterias se diseminen por la circulación sanguínea. Pongo como una especie de diques en los capilares para que la sangre no pase por ahí, las bacterias no puedan pasar por ahí. Bueno, no pasa nada, va a haber hipoxia en el tejido, va a haber una serie de daño, pero evitamos males mayores y damos tiempo a que lleguen células que vienen corriente arriba, ¿verdad? De corriente arriba, lleguen las células, se queden ahí y ataquen al microorganismo. Pero cuando el microorganismo pasa a todo el organismo, tenemos una infección sistémica. Entonces, claro, las bacterias y los patrones moleculares asociados a esa bacteria van a ser detectados por todos los macrófagos del organismo. Todos los macrófagos van a secretar citocinas que van a actuar sobre el endotelio de todo el organismo. La presión sanguínea va a bajar porque la sangre va a salir, las células van a salir.
Se va a producir coagulación en los capilares de todo el organismo. Claro, el organismo piensa, todas las zonas del organismo piensan, entre comillas, que la infección es local, pero no es local, es en todos los lados y todos los lados reaccionan como reaccionarían si la infección fuera local, pero claro, están reaccionando en todo el organismo. Se produce coagulación generalizada, presión sanguínea que baja, el oxígeno no llega, los nutrientes no llegan y por tanto podemos tener fallo multiorgánico por falta de riego sanguíneo y esto nos puede conducir a la muerte. En caso de sepsis definitivamente hace falta un tratamiento de urgencia para evitar la muerte que no siempre puede evitarse. Y con lo anterior damos por terminada la cuarta parte del tema 2, la inmunidad innata, que ha tratado sobre todo de la respuesta inflamatoria.